Buenos días. Hoy vamos a empezar a estudiar, terminamos el domingo pasado con el tema del matrimonio. Estuvimos enfocados en ver el deber ser en la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo sabes el deber ser? Viendo la voluntad preceptiva. ¿Cuál es la voluntad preceptiva? Lo que Dios ha ordenado, lo que ha establecido, lo tenemos en la Escritura. Entonces, si vamos a definir el matrimonio, fuimos a la Escritura y lo definimos como la Escritura dice que debe de ser. ¿Cómo debe ser el esposo? ¿Cómo debe ser la esposa? La relación entre ellos, con los hijos, el trabajo, el ministerio, todo eso vimos el deber ser, ¿verdad? Todo lo que la Biblia dice al respecto. Y a partir de este tema, vamos a estudiar, sigue siendo la voluntad preceptiva de Dios, ¿verdad? No tendría caso que viniéramos si no es eso. Pero vamos a explorar lo que la Biblia enseña con todos esos casos que no son el deber ser, cuando las cosas no están funcionando como deberían de funcionar. Vamos a hablar del divorcio y lo vamos a dividir en varias partes. Todavía no estoy muy seguro de cuántas partes, pero por lo pronto es la parte 1 hoy. Ahora, hablar del divorcio también implica muchas cosas emocionales y subjetivas, ¿verdad? Todos experimentan dolor, sufrimiento cuando están en una situación de ese tipo y debemos acudir a la Escritura para saber en qué momentos nuestras emociones concuerdan con lo que la Biblia dice y en qué momentos nuestras emociones incluso contradicen lo que la Biblia dice. Cuando hablamos de este tipo de temas, muchas veces el mundo dice que debes dejarte ser guiado por tu corazón. Pero la Biblia dice que nunca confíes en tu corazón. Entonces, al hablar de temas sensibles, quiero dejar en claro que nos vamos a enfocar partiendo de lo que la Escritura dice, poniendo límites a esas emociones. No hay que dejar o darle riendas sueltas a nuestras emociones y luego buscar en la Biblia si hay algo que confirme lo que quiero hacer, sino al revés. Hay que entender lo que la Biblia dice al respecto y luego delimitar y controlar nuestras emociones para hacer lo que es correcto. Entonces, en lugar de dejarte guiar por tu corazón o por cómo te sientes, debes de ser guiado por la Escritura y dominar lo que sientes. ¿Se entiende? Entonces, hay preguntas que tenemos que responder, sobre todo en cuanto al divorcio, pero específicamente con lo que hemos visto del matrimonio. Una pregunta es: ¿qué pasa cuando el matrimonio falla? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan? ¿Qué hacemos cuando a pesar de nuestro esfuerzo no podemos solucionar los problemas? ¿Qué se hace cuando se acaba el amor en el matrimonio? Son las preguntas que tenemos que responder. Y para empezar a hacer lo que tenemos que ir directo a la Escritura, vamos a orar primero. Así como estamos, Señor, te damos gracias una vez más porque nos permites estar aquí estudiando, sin presiones, sin nuestra libertad limitada, Señor. Nos has dado la posibilidad de venir a estudiar libremente. Y queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe una vez más, como siempre lo haces, para poder comprender lo que dice tu palabra y para saber aplicarlo en nuestras vidas y también cómo explicarlo a otros. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les repito las preguntas, fíjate bien. ¿Qué hacemos cuando el matrimonio falla? Cuando las cosas no funcionan, cuando a pesar de nuestro esfuerzo no podemos solucionar los problemas que tenemos. Aquí hay distintas circunstancias. Los que están empezando en su matrimonio en el cristianismo tienen muchísimas, por así decir, ventajas. Si tú te casaste conociendo de Dios y empiezas a trabajar en tu matrimonio con los conceptos bíblicos que hemos estudiado, tienes mucha ventaja. Porque todo problema que te encuentras va a ser nuevecito, ¿verdad? Lo puedes solucionar. En cambio, hay otros que conocieron a Dios ya teniendo años de casados, quizás otros muchos años de casados, y tienen problemas ahí ya añejos, caducados, ya carcomidos por dentro. Y se vuelve complejo. Dice, bueno, ¿cómo voy a arreglar esto? Porque son tantas cosas que habría que pensar, que trabajar, pero yo no tengo ganas de hacerlo. O sea, cuando estamos más jóvenes o recién casados, tenemos una energía propia de la edad, primero, y de la ignorancia. Estamos optimistas en lo que podemos hacer, y ese optimismo se va acabando gradualmente. La energía se va acabando gradualmente.
Al principio pueden discutir y los dos van a tener motivación y energía para sentarse a platicar y soportarse uno al otro y poder trabajar en sus problemas, pero llega el punto en que esa energía se acaba o se agota. Y sabes que ahí está el problema, pero ya no haces nada. Se acabó algo. ¿Qué hacemos cuando el matrimonio falla? Ahora, fíjate bien, te estoy tendiendo una trampa. Intencionalmente con estas preguntas te estoy tendiendo una trampa para saber a qué conclusión llegas, porque si estamos hablando del divorcio, y yo te digo, ¿qué hacemos cuando el matrimonio falla? Cuando las cosas no funcionan, cuando se acaba el amor, cuando a pesar de que te esfuerzas no se soluciona, algunos inconscientemente van a pensar en el divorcio. Y en eso consiste la trampa, porque si tú te fuiste con esa corriente de pensamiento, dices, no, pues sí, pues ya no hay más que hacer, ya se acabó todo, el divorcio es la única opción. Entonces, de nada sirvió todo lo que estudiamos del matrimonio. Te invito a que vuelvas a escuchar todas las partes que vimos para que entiendas que cuando hay problemas en el matrimonio, cuando las cosas no funcionan, cuando a pesar de tu esfuerzo no puedes solucionar los problemas, cuando se acabó el amor, nada de eso, nada te debe llevar al divorcio. Nada de eso. Todas esas cosas que se van a encontrar tarde o temprano en su vida de matrimonio es lo normal. Es lo que esperas de personas con un cuerpo de muerte. Personas que tienen expectativas de su cónyuge que el cónyuge no siempre va a cumplir. De hecho, si lo ves desde un sentido general, el matrimonio, conforme vas avanzando, cada vez más entendiendo más que la decepción es parte natural del matrimonio. No me malentiendas, no te estoy diciendo que vas a vivir decepcionado, sino que tú vas a ir aprendiendo que conforme pasa el tiempo, tú tienes que ir conociendo a tu pareja cada vez más para dejar de esperar cosas de él o de ella y aprender a amarlo como es y confiar en que Dios va a hacer los cambios que tú no puedes hacer. Si tú vas entendiendo que la decepción consiste en que lo que ves en realidad no es lo que tú esperabas y te decepcionas. Y muchas veces puede ser una decepción válida, ¿verdad? Que hayas comprometido a hacer algo o se espera algo de ti y no lo cumples. Pero muchas veces la decepción es inválida, porque no puedes esperar ciertas cosas de tu pareja. Entonces, cuando vemos el conflicto de que se acaba el amor, de que ya no hay energía para seguir luchando, de que ya no hay nada, tenemos que recordar lo que vimos en cuanto al amor ágape. Y este pasaje lo dejé especialmente para este tema del divorcio. Vamos a 1 Corintios 13, 4 al 8, porque me parece que muchos cometemos errores graves cuando leemos estos pasajes. Dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Entonces, ¿cuál es la solución para todos los problemas en el matrimonio? El amor. Pero cuando leemos este amor, cuando dice el versículo 8, el amor jamás se extingue, en el original la palabra amor es ágape, jamás se traduce como nunca, y se extingue como caer o fallar. No está hablando de extinguirse como una llama, que es como muchos lo leemos. Habla de que el amor ágape nunca cae, nunca falla. ¿A qué se refiere eso? Cuando tenemos problemas en el matrimonio, con todo lo que ya vimos y aprendimos en cuanto a roles y responsabilidades, la solución la puedes resumir así de simple. Los problemas se solucionan con amor. Pero cuando muchos vienen a este pasaje y leen lo que es el amor, incluso yo he visto personas incrédulas, no saben nada de Dios ni nada, pero tienen separadores, calcomanías con 1 Corintios 13, ¿verdad? Y lo ponen con corazoncitos, ¿verdad? Y muchos tienden a ver estos pasajes como un amor en pareja. Pero el contexto no está hablando de las parejas, ni del matrimonio. Es más, estos pasajes claramente aplican para tus enemigos. Entonces, hay que quitarle los corazoncitos que te imaginas cuando lees este pasaje sobre el amor. Florecitas y el corazón y la flecha que lo atraviesa y las gotitas, ¿verdad? En una copa.
y en un cojín. Estos pasajes no te están describiendo el amor. No te están diciendo cómo es el amor. Te están diciendo cómo debe ser el amor. Porque hacemos distinción entre amor y amor. Vemos la misma palabra en español, pero en el griego no. Tenemos que hacer la distinción entre ágape y filos. Este pasaje no habla de filos, no habla de emociones, no habla de sentimientos. Es amor ágape, decisión, por convicción. Este pasaje no te está describiendo cómo es el amor, sino qué se debe de hacer cuando amas. Esto es voluntad preceptiva. Esto es lo que debes hacer si amas a alguien. No emocionalmente, sino por convicción, por decisión propia. Entonces, ¿tienes problemas en tu matrimonio? Las cosas no funcionan, ¿qué necesitas? Amor. Dices, no hombre, ese se acabó. No es cierto. El amor ágape no se puede acabar porque es una decisión. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el amor nunca falla. El ágape nunca falla. Y ahí está uno de los principios básicos para el matrimonio. No hay ningún problema que no se arregle con amor. Y no estoy hablando de emociones. La decisión, fíjate bien. Tienes un problema, ¿ok? Y vas a amar a tu pareja, bueno, pues, sé paciente. Sé bondadoso. Aunque no se le merezca, ayúdale. No seas envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. O es que me la hizo, me la paga. ¿El qué se piensa o qué? No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Todo eso son emociones? ¿Está describiendo qué se siente cuando amas a alguien? No, te está diciendo cómo debes amar a alguien. El amor no se deleita en la maldad, se regocija con la verdad, no tolera mentiras, no acepta lo que es falso, busca la verdad aunque duela, a eso se refiere. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Algunos usan esos pasajes con respecto al divorcio y ahorita lo vamos a aclarar. Pero cuando dice todo lo disculpa, se entiende, cuando hablamos de perdón y cómo Jesús nos enseñó a perdonar, se entiende que hay arrepentimiento, ¿verdad? Si se arrepiente, lo disculpas. Cuando dice todo lo cree, la palabra cree no es correcta. Pisteuo, todo lo confía. Confía en la persona. Todo lo espera. La palabra espera no hace referencia a estar pacientemente aguardando algo. Aquí la palabra es esperanza. Tiene esperanza y todo lo soporta. Y la palabra griega es aguantar bajo un peso. Entonces, si haces eso, si tienes paciencia, si no eres orgulloso, si lo crees, o sea, confías, tienes esperanza, soportas, perdonas, si dejas de pensar en ti y piensas en la otra parte, dice, eso nunca falla. Eso es lo que significa el amor jamás se extingue. Eso nunca falla. Así que si alguien, cuando te digo, ¿qué pasa cuando se acaba el amor? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan? ¿Qué pasa si lo intentas y no está funcionando? ¿Nos divorciamos? Claro que no, porque el amor nunca falla. No va a ser rápido necesariamente, pero tú tienes que seguir amando, haciendo lo que debes hacer, aunque no te nazca hacerlo, lo haces en obediencia. El amor ágape requiere que te mueras a tu carne y que vivas en el Espíritu. Una pareja de extraños que se casen según el concepto bíblico cristiano, aún así, aunque ni se gustan ni se aman, pueden vivir una vida en paz y armoniosa si se aman uno al otro. Porque este amor ágape se nos demanda incluso para nuestros enemigos. Entonces, imagínate que vives con tu enemigo todos los días en la misma casa, pero amas con ágape, ¿vas a vivir infeliz? No. No vas a sentir mariposas en el estómago, pero en ningún momento la Biblia nos demanda eso. Por eso Dios es sabio cuando nos dice que el amor en la pareja es ágape. Y del ágape viene el filos. Cuando estás con una persona a la que tratas con respeto, a la que le tienes paciencia, a la que la soportas y disculpas y esperas y todo eso, con el tiempo
se va desarrollando una relación más profunda de complacencia. Así que aquellas parejas que han perdido el filos, ya no les gusta estar juntos, eso no te lleva en ninguna manera a la decisión de un divorcio. Porque ese amor filos, aunque se haya muerto, puede volver a vivir si cumples con el ágape. Entonces, como voy a hablar del divorcio, lo primero que quería dejar en claro es eso. El amor nunca falla. Y cuando hablamos del divorcio tenemos que ir a excepciones particulares, circunstancias particulares, que no significa que el amor que el amor sí va a fallar en esas circunstancias, no, pero estamos hablando de excepciones que Dios ha permitido en distintas circunstancias. Y vamos a ver que no son obligatorias. Pero cuando dice que el amor nunca falla y aún hables de divorcio, el amor no falló. Pero yo creo que eso genera mucho conflicto en los cristianos cuando no entienden que si dice que el amor todo lo perdona o todo lo disculpa, y en el divorcio una de las dos partes, yo les voy a estar llamando ofensor y víctima. Ofensor es el que hizo lo malo y la víctima no es que sea perfecta, ¿verdad? Sino que ella no hizo nada en ese momento. O sea, cuando hablamos de un divorcio tenemos que hablar de un ofensor y de una víctima. Y cuando la víctima se da cuenta del problema, y la Biblia dice, y algunos citan este pasaje que habla de que el amor todo lo disculpa, entra en un conflicto. Porque dice, oye, ¿lo disculpo o me divorcio? ¿Cuál de las dos? Y de ahí surgen más preguntas. ¿Me debo divorciar? Si me divorcio, ¿me puedo volver a casar? Cuando surgen esas preguntas, podemos concluir, no se ha estudiado con detalle lo que es el divorcio. Por eso surgen partiendo no del concepto bíblico del divorcio, sino de lo que culturalmente entendemos como divorcio. Y cuando le preguntamos a un cristiano o en la iglesia, oye, ¿me puedo volver a casar si me divorcié? Muchos no están buscando conocimiento de parte de Dios, sino una licencia para hacer lo que quieren. Entonces, primero para filtrar a todos esos licenciosos que están buscando la opción de diga, entonces si puedo, Hernán, lo primero que quiero aclarar es que el amor nunca falla. Ahí está la clave. Si tú sigues leyendo 1 Corintios 13, dice la fe va a acabarse, la revelación va a acabarse, o el conocimiento va a acabarse, pero el amor nunca se acaba. Entonces, dejando en claro eso, tenemos que analizar entonces que si el amor nunca falla, ¿cómo es que hay divorcio? ¿Verdad? Porque todo debería, quizás nada más con esa información, deberíamos concluir, pues es cuestión de que se amen y ya. Asunto arreglado, ¿no? Oye, si vuelve a ser infiel, pues tú ámalo. Dice que el amor todo lo disculpa, ¿no? Todo lo perdona. Oye, pero si lo volvió a hacer, pues pregúntale, ¿lo vas a hacer otra vez? Y te dice, no. Ahí no dice que el amor todo lo cree. Créele. Y ahí se meten en ese ciclo muchos cristianos, ¿verdad? Y lo peor es que el liderazgo de las iglesias que se dicen cristianas lo enseña desde el púlpito. Y entras en un conflicto. Porque la parte que es víctima lo convierten en un ofensor. Y al ofensor lo convierten en víctima. Y eso lo he visto muchísimas veces. Hay relaciones que, ahorita vamos a ver las circunstancias por las cuales son permitidas el divorcio, y ves que el ofensor, la iglesia, lo ve como víctima. Y la que se siente culpable es la víctima, por lo que le han dicho de la Biblia, que todo lo debe de perdonar, y que todo lo debe de creer, y que todo lo debe de soportar. Y la Biblia es clara en que no le llames a lo bueno malo, y a lo malo bueno, porque es algo que Dios aborrece. Entonces se pueden cometer muchos errores cuando no entendemos el concepto bíblico del divorcio, y aparte tenemos muy poca información. No se nos detalla como a mí me gustaría. Quizás yo le hubiera dicho a Dios, oye, pues una carta no de esas, puro sobre el divorcio, y que nos expliquen todos los casos posibles que pueden haber y cuáles son las condiciones. Pero no, Dios consideró en su sabiduría que eso que nos dejó es más que suficiente. Así que por eso voy a dividirlo en partes. Hay dos circunstancias bíblicas para el divorcio y vamos a analizar la primera.
la inmoralidad sexual. Vamos a Mateo 19, 3 al 9. Recordemos que esto lo vimos en el tema 1 del matrimonio, pero en la parte del divorcio no dije prácticamente nada. Dije esto lo vamos a ver más adelante. Hoy vamos a analizar estos pasajes otra vez con la perspectiva de comprender lo que es el divorcio y bíblicamente definirlo para poder responder a las preguntas que si se pueden divorciar, si se divorcia se puede volver a casar, todo ese tipo de cosas. Mateo 19, 3 al 9 dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Pausa. Quisiera poner el contexto histórico de lo que esa prueba representa o trampa. Vimos brevemente también en el tema 1 de matrimonio esto. Si nos situamos culturalmente o históricamente en esos tiempos, había dos corrientes de pensamiento en cuanto al divorcio. Las dos supuestamente bíblicas. Y precedidas por rabinos famosos, Hillel y, se me olvida el nombre del otro, Shammai. Están basadas en un pasaje en Deuteronomio 24, 1 al 4. Vamos por favor a Deuteronomio 24, 1 al 4. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y le despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Entonces aquí abarca desde el divorcio y el recasamiento, ¿verdad? Hay regulaciones en ambos casos, pero vamos a analizar primero la parte del divorcio. La pregunta que le hacen a Jesús, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Dónde está la trampa en eso? Bueno, que en Deuteronomio 24, cuando dice, en el versículo 1, le deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso. La pregunta a responder es, ¿qué es algo indecoroso? ¿Qué es algo indecoroso? Depende de la perspectiva de quién. ¿Quién decide si es indecoroso o no? Se tiene que acudir en aquel contexto a los sacerdotes para que decidan, a los ancianos para que decidan, es la opinión del esposo. ¿Qué es algo indecoroso? La palabra hebrea ahí, herba, se traduce como indecente, vergüenza y desnudez. No al acto de no tener ropa, sino de la vergüenza de no tener ropa. Entonces, algo indecoroso es algo vergonzoso. ¿Qué es eso vergonzoso? Que permite que un hombre despida a su mujer y se divorcie. Pero para divorciarse tenía que darle un certificado de divorcio. Certificado de sefer, documento escrito, libro o misiva. Es una carta con un mensaje. Y divorcio, la palabra hebrea se traduce como divorcio simplemente. Proviene del hebreo karaf, que se traduce como cortar. Está hablando de una separación, ¿verdad? Bueno, si se va a separar de su mujer por algo vergonzoso, tiene que darle un documento que comprueba que ya no está casada. ¿Por qué era necesario ese documento? Pues porque la paga del adulterio es muerte. ¿Qué pasa si esta mujer se casa con otro hombre y dice, oye, ¿tú no estabas casada con fulano? No, ya no. Tú sigues casada con fulano. No, ¿cómo lo demuestra? Con el certificado de divorcio. Y yo me he puesto a preguntar, ¿y qué pasa si se le pierde? ¿A poco la gente, todas eran bien buenas administradoras y lo tenían medio guardado? ¿Qué pasa si se lo roban? No dice la Biblia, pero me surgió la pregunta. Prácticamente era salvar su vida, mostrar el certificado de divorcio. Pero cuando hablamos de un certificado ya nos habla de un proceso público, legal, algo válido. No nos dice qué tenía que decir esa carta, pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Yo, fulano de tal, mínimo, ¿verdad? Tiene que comprobar que era su esposa, que ésta hizo esto vergonzoso, o no sé si se especificaba o no, pero la fulana es tal, y desde este momento, el día tal, no sé si registraban a la hora tal, declaro que ya no estamos casados. De manera que la libera a ella para volver a casarse, sin temor a ser apedreada por ser acusada de adulterio o fornicación, ¿verdad? Entonces,
Era un proceso público donde públicamente se deshace una unión y la pregunta que le hacen a Jesús es, ¿qué es algo indecoroso? ¿Cómo defines tú, Jesús, eso? Y ellos parten de la premisa, ¿por cualquier motivo? Bueno, es que el rabino Hillel decía, algo indecoroso, algo vergonzoso puede ser cualquier cosa. Y por ahí estuve viendo varios ejemplos de lo que supuestamente se podía interpretar como razón válida. Por ejemplo, si un hombre tenía una vasija muy preciada y su esposa por error se la quebraba, era una vergüenza que ella hiciera eso y podía divorciarse. Si llegaba a su casa y la mujer le preparaba una comida que a él no le gustaba, era una vergüenza, era algo indecoroso y podía divorciarse. Prácticamente por cualquier motivo que el esposo considere que es vergonzoso. Entonces, la postura de Hillel era la postura liberal, la que te daba las mayores, o la que tenía menos restricciones. Y la postura conservadora era del otro rabino, Shammai, que decía, no, esta vergüenza tendría que ser algo semejante al adulterio. Pero algunos se quejaban, no, si fuese adulterio ya lo hubiéramos matado. ¿Verdad? Entonces dicen, no puede estar hablando de adulterio, porque si hubiese sido adulterio, no va a decir, pues me divorcio. No, la matamos. Nadie se divorciaría de una adúltera, porque todas morirían a pedradas. Iba a decir, morirían muertas. Y bien muertas iban a morir. Morirían a pedradas. Entonces, ahí estaba la controversia, ¿verdad? Quien dijera, tiene que ser algo muy grave, dice, no aplica porque tendrían que matarla. Entonces, lo que el esposo quiera. La trampa consiste en decirle a Jesús, ¿estás de acuerdo con Hillel? ¿Cuál de las dos posturas crees que era la más aceptada por todos? Que es que todos decían, no, a mí sí me hace que Shammai tiene razón. No, todos le apostaban a Hillel, no, él es el que interpreta mejor la Biblia. Y a mí Dios me dijo que él. Entonces están tratando, fíjate, Jesús tenía muchos seguidores. Oye, ¿estás de acuerdo con Hillel? Saben que Jesús es muy apegado a la Escritura, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo con Hillel? Saben que Jesús es más tendiéndose al conservador. ¿Qué están tratando de hacer? Que la gente, la gran mayoría de gente se vaya. Porque no va a estar de acuerdo con Hillel. En eso consiste la trampa, ¿verdad? Aún si dijera, estoy de acuerdo con Hillel, los conservadores ya no iban a querer seguir a Jesús. Así que una u otra le iba a llevar a perder seguidores. Fíjate cómo los fariseos ven el ministerio de Jesús como si fuese algo político. Como si Jesús estuviera en campaña para poder ser nombrado Mesías. No entienden realmente quién es Jesús. Entonces, regresemos a Mateo 19. Leamos otra vez. Algunos fariseos se le acercaron, versículo 3 al 9. Y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Respuesta de Jesús, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pausa. Jesús no tomó parte ni con un rabino ni con otro. Les dijo, ¿qué no han leído la Escritura? Eso debió haber sido sorpresa para los fariseos, que se consideran expertos en la Escritura. ¿No han leído en la Escritura que Dios en el principio los hizo uno? Y si Dios es quien los ha unido, ¿quién eres tú, hombre, para separarlos? ¿Qué les está diciendo Jesús? No hay divorcio. Si Dios unió, nadie lo puede dividir. Obviamente, me imagino yo que los fariseos dicen, ándele, ya lo pescamos. ¿No lo cambian? ¿Me escuchan? Con esta respuesta de Jesús parece aún más claro que lo pueden atrapar. Porque si Jesús dice que no debe haber divorcio, está contradiciendo directamente a Moisés. ¿Verdad? Dice el versículo 7, le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Yo pienso, si yo fuese un fariseo y quiero atrapar a Jesús, yo diría, ya cayó. Se atrevió a decir públicamente algo contra Deuteronomio, contra la ley. Yo pensaría que me fue mejor, yo pensaba yo quería que se pusiera en un bando.
Pero no, resulta que contradice la Escritura. ¿Quién va a querer seguir a un hombre que abiertamente contradice a Moisés? Pero Jesús está hablando del diseño original. ¿Se acuerdan cuando vinimos a este pasaje en el tema 1 del matrimonio? Dijimos, ¿cuál es el diseño original del matrimonio? Y el propósito para todo matrimonio es que deben ser una sola carne. Y la meta, el objetivo de todo matrimonio es que nada los separa. Nada. Por eso cuando dije el amor nunca falla, es la esencia, lo que pones en práctica. Cuando llegues a este tema que Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ningún matrimonio jamás debe considerar el divorcio como una opción para solucionar sus problemas. Pero la pregunta que le hacen a Jesús es muy válida. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y le despidiera? La palabra aquí mandó es ordenar, mandar. Y aquí divorcio se nos traduce como abandono. Y dice, a ver Jesús, tienes un problema porque Moisés mandó. ¿Qué es lo que responde Jesús? Versículo 8. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Hasta tontos les dijo. ¿Qué es lo primero que está corrigiendo Jesús? Moisés no mandó nada, permitió. Fíjate la diferencia. Cuando dice Moisés les permitió, la palabra griega se traduce como recurrir, confiar, por lo tanto, permitir algo. O sea, le estás concediendo a alguien un privilegio o un permiso, una concesión para hacer algo. Dice Jesús, no hay ningún mandato de divorcio. Es algo que Dios permitió. Por la dureza de su corazón, dice la Reina Valera 60, por lo obstinados que son. Obstinado es un sinónimo de tonto, necio. Pero el original, cuando dice obstinados que son, la palabra se traduce como, dice el diccionario Helps, dureza por falta de humedad. Imagínate que agarras, no sé si alguna vez hiciste pastelitos de lodo. Pues ahí estás amasándolo y le das forma. ¿Y cómo le haces para que quede rígido? Pues lo pones en el sol. Y cuando se seca, se le acaba la humedad, pues queda duro. Eso está diciendo, por la dureza de los hombres, por la condición en que no hay agua en ellos, están totalmente rígidos, no son blandos. Por eso se permitió el divorcio. Pero lo primero que Jesús argumentó es el diseño original. Y luego dice que por la maldad del hombre, en pocas palabras. O sea, que en el diseño original, cuando Jesús dice, en el principio los creó varón y hembra, hombre y mujer, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y son una sola carne, nos está diciendo ese es el propósito de todo matrimonio. Pero a raíz de la caída, Dios permitió el divorcio. Es una consecuencia de la caída de Adán y Eva. Algo que Dios ha permitido debido a la maldad del hombre. Entonces, dice Jesús en versículo 9, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y aquí está poniendo una cláusula específica, ¿verdad? Fíjate bien, tenemos asuntos que resolver entre si alguien se puede divorciar, hablando de cristianos, y si se puede volver a casar. Jesús dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Adulterio es cuando un hombre se relaciona con otra mujer íntimamente, sexualmente, con una mujer que no es su esposa, mientras está casado con su esposa. Pero aquí Jesús dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y eso es raro, ¿verdad? Es porque si ya se divorció, ¿cómo es que va a ser adulterio si se casa con otra? Aparte lo está haciendo legal. No es que a escondidas fue a relacionarse con otra mujer mientras estaba casado. No es que se divorció de su mujer y a escondidas se ve con otra. No, se divorció públicamente, legalmente de una y legalmente se casa con la otra. Y Jesús dice, como quieres adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí la palabra divorcio, apoluo, dejar en libertad, enviar lejos, dejar ir, ser libre, divorcio. Jesús nos habla de algo que trasciende lo legal, algo que Dios determina indistintamente de lo que las leyes humanas determinan.
algo que Dios considera adulterio, aunque ustedes hagan el proceso legal para separarse, divorciarse y volver a casarse. Algo totalmente independiente del esquema secular. Dios ha definido lo que es el divorcio y lo que es adulterio según sus propios términos. Y esos son los que tenemos que comprender. Entonces, cuando nos dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y luego dice, excepto. O sea, si hay una excepción a eso, significa que hay una circunstancia en la que sí te puedes casar con otra persona y no sería adulterio. ¿Se entiende? La excepción es un caso de inmoralidad sexual. Palabra inmoralidad sexual, porneia, de donde viene la palabra pornografía. Porneia se traduce como relación sexual ilícita, raíz de pornografía, fornicación, inmoralidad sexual. Cuando hace la distinción entre relación sexual e inmoralidad sexual, nos está hablando que no necesariamente hubo una relación sexual, o sea, no necesariamente hubo un contacto físico con otra persona, y aún así cuenta como inmoralidad sexual. Entonces Jesús dice que si hay inmoralidad sexual en el matrimonio, entonces si te divorcias y te vuelves a casar, no es adulterio. Si no hubo inmoralidad sexual y te divorcias y te vuelves a casar, sí es adulterio. Entonces la clave está en entender la inmoralidad sexual. Y tenemos el mismo problema que tenían los rabinos de aquel entonces. Porque ellos en Deuteronomio 24 se hacen la pregunta, ¿qué es algo indecoroso? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos nosotros? ¿Qué es inmoralidad sexual? Queda claro que al menos estás hablando de adulterio, ¿verdad? Eso es claro, obvio. Pero como no necesariamente tiene que ver con contacto físico, ¿qué más abarca la inmoralidad sexual? Y como no está definido, los cristianos debaten qué es y qué no es. Por ejemplo, ¿adicción a la pornografía es inmoralidad sexual? Yo en lo personal creo que sí. ¿Bestialismo? Yo creo que sí. Y puedes ir nombrando más cosas, pero la Biblia no lo dice específicamente. Pero cuando hablas de inmoralidad sexual, otro. La tercera es la vencida. Cuando hablas de inmoralidad sexual, hay que analizar cada caso en particular, partiendo de lo que la palabra representa. Algo sexual tiene que ver con violar la intimidad del matrimonio. Lo que Jesús dijo, una sola carne, lo que viola ese principio es inmoralidad sexual. Entonces, vas a encontrar distintas opiniones en el cristianismo. Lo que nadie va a negar es que claramente, al menos, se refiere al adulterio. Habría que considerar las demás circunstancias. Pero hasta aquí se acaba lo que Jesús dijo en cuanto al divorcio. Es muy breve. Nos falta otra circunstancia, que es la que enseñó el apóstol Pablo, pero en el tema de hoy nos vamos a enfocar nada más en la que dijo Jesús. Entonces, ¿cómo resolvemos las preguntas que tenemos partiendo de esta información? Partiendo del diseño original, partiendo de la violación al principio de ser una sola carne y la definición que Jesús da de adulterio. Entonces, si una persona se divorció por cualquier razón, excepto la inmoralidad sexual, aunque ella dijo, pues yo ya rehice mi vida y lo que sea, para Dios sigue siendo un adúltero. Aunque tengas el papel que respalda que estabas divorciado y vuelto a casar. Para Dios sigue siendo un adúltero. No hay vuelta de hoja. Pero no eres un adúltero si se cumplió la excepción. ¿Cómo manejamos esta excepción? Vamos a hacernos preguntas. Estas son de las más comunes que me han hecho. Somos cristianos, nos casamos ante Dios, pero ya no nos soportamos más y queremos divorciarnos. ¿Podemos divorciarnos? Los dos están de acuerdo, ¿eh? No es de que, oye, yo ya me quiero divorciar porque no lo aguanto. No. Dice, somos cristianos, los dos ya no nos soportamos. Los dos estamos de acuerdo en que debemos separarnos. ¿Podemos divorciarnos? ¿Cuál es la respuesta? Esa es simple, ¿verdad? Jesús dijo, excepto. Si hay inmoralidad sexual, sí. Si no, no. Digo, entonces, ¿Dios quiere que vivamos una vida de amargura?
¿Qué acaso Dios no quiere que yo sea feliz? ¿Que no tenemos derecho a rehacer nuestras vidas? Bueno, primero hay que decirles, mira, ten las 12 partes del matrimonio que ya estudiamos y date cuenta que es un pacto de muerte. Es un compromiso que no tiene fin hasta que se te acabe la vida. No es, hoy sí quiero, mañana quién sabe. Ya no tengo ganas. No, es amor ágape lo que se te demanda. Y si los dos no se soportan, ámense con amor ágape y la cosa va a cambiar, porque el amor nunca falla. Así que la respuesta simple es no. No, simplemente no. No te puedes divorciar. Y eso genera conflictos. Pues ya no voy a ser cristiano. Bueno, pues aunque me dijeras que siempre sí quieres seguir cristiano, ahora te recomiendo que no lo hagas, porque esa respuesta me revela qué es lo que tú quieres. No estás buscando a Dios, no quieres hacer la voluntad de Dios, quieres hacer lo que tú quieres. Y si Dios se interpone en tu camino, estás dispuesto a dejarlo. No amas a Dios, te amas a ti mismo. Lo mejor es que te apartes del cristianismo definitivamente. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Fíjate qué grado es. O sea, entonces, mientras sea cristiano no me puedo separar de esta mujer o de este hombre. Ya tengo unas ofertas mejores. Ahí anda cayendo, ya se está cocinando algo. ¿Cómo le hago para divorciarme? No se puede. Bueno, y si ya no soy cristiano y me divorcio, mira, para empezar, tú puedes hacer lo que se te pegue en gana. ¿Verdad? No te vamos a obligar, ni te vamos a decir, no te divorcies. Eso es lo que la Biblia dice. ¿No te gusta? Tienes dos opciones. ¿Le agradeces a Dios aunque no te guste? O apártate del cristianismo. Así de simple. Dios no te va a dar una concesión especial a ti. Así está registrado en la Escritura. Por eso, cuando las parejas ves que no quieren arreglarse, no quieren arreglarse, ya hay que sospechar. ¿Qué te hace pensar que son cristianos? ¿Me explico? Si una pareja constantemente tiene conflictos y conflictos y no avanza, eso es extraño e irregular. Y es algo que nos debe de ponernos a pensar a todos. Todos tenemos problemas en el matrimonio. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano cuando no estás haciendo nada para vivir como debes de vivir y amar a tu pareja con amor ágape? Si no puedes amar a tu enemigo, si quieres llegar a ese punto, ¿qué te hace pensar que amas a Dios? ¿Se entiende? Entonces, muchos de los que se dicen cristianos manifiestan que su cristianismo es falso o superficial por la vida matrimonial que llevan. Y cuando están dispuestos a dejar el cristianismo con tal de divorciarse, quedan en evidencia. No hay nada que nos haga pensar que son cristianos. Porque tienes que evaluar, tiene que ser mucho más valioso lo que Dios dice a lo que tú piensas y sientes. Es cuestión de sujeción básica, confiar en Él. Ahora, si dices, bueno, a ver, Hernán, ellos no se pueden divorciar, pero ¿puede un cristiano divorciarse? ¿Sí o no? Sí, la respuesta simple es sí. Nadie se debe estar cuestionando si un cristiano se puede divorciar o no, porque Jesús, en el versículo 9 de Mateo 19, lo deja bien claro. La pregunta no es si te puedes divorciar o no, la pregunta es ¿en qué circunstancia? Así que el divorcio es algo que Jesús dejó claro que es posible en determinada circunstancia. El asunto es que yo he conocido en experiencia personal, personas con las que he hablado y en muchas otras situaciones, que hay líderes que se dicen cristianos, en iglesias que se dicen cristianas, que enseñan que no te puedes divorciar por ninguna circunstancia. No, bajo ninguna situación no te puedes divorciar. Y dices que extraño porque contradices directamente las palabras claras de Jesús. Sin embargo, enseñan que no te puedes divorciar. Y cuando les preguntas, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? Dice, porque la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio. Vamos a Malaquías 2, 13 al 16. Malaquías 2, 13 al 16. Dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque ella no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañero y la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu?
¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Dicen, ya ves, dice que Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo vas a hacer algo que Dios aborrece? Bueno, el problema no es mío, el problema es tuyo. Tú explícame cómo Jesús permite algo que Dios aborrece. Yo no tengo que explicar que sí te puedes divorciar porque las palabras de Jesús son muy claras. Lo que tenemos que resolver es cómo es que si Dios aborrece el divorcio, te dice, pues te puedes divorciar. ¿No te parecería así como que doble personalidad? ¿No dice la Biblia también que Dios no quiere la muerte del impío? ¿No se complace en la muerte del impío? ¿Y cuál era la paga del asesinato? Muerte. O sea, ¿Dios puede hacer cosas que no le agradan? Sí, ¿cómo no? ¿O tú crees que Jesús, cuando esté juzgando a todos en el juicio del gran trono blanco, va a ver cómo la gente va al lago de fuego y Jesús, ja, 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 te lo mereces? ¿Sí? Imagínate un juez justo y recto, que siempre juzga con justicia, y viene uno de sus hijos que cometió un pecado grave, un crimen grave, y lo tiene que juzgar él, y lo va a condenar a prisión. ¿Lo va a hacer con mucho gusto? No, le va a doler, pero si es justo, va a hacer lo que es justo. Por eso habíamos distinguido entre voluntad decretiva, preceptiva, ¿y cuál es la otra? La de disposición. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Él? Y cuando dice, Dios aborrece el divorcio, tienes toda la razón, lo aborrece, pero Jesús lo permite. Tenemos que entender cómo bíblicamente el divorcio es permitido. Mira, cuando los líderes le dicen a la víctima, no te puedes divorciar. ¿Quién es la víctima? Si estás hablando de una pareja donde el hombre adulteró, la víctima es la mujer. Víctima no de toda su vida, ¿verdad? Víctima del adulterio nada más, porque es igual de pecadora que el otro. Víctima del adulterio. El ofensor es el que adulteró, la víctima pues es la esposa del ofensor. Ok, le dicen, no te puedes divorciar. Oye, pero mira lo que hizo, pero no te puedes divorciar porque Dios aborrece el divorcio. Perdónalo, sopórtalo, 1 Corintios 13, créele todo, sopórtale todo, perdónale todo, confíale todo. Y hay hombres que se ponen felices porque una y otra engañan a sus parejas. Y estas mujeres, también sucede al revés. Me he sorprendido ver, quizás en la cultura mexicana no es muy común, pero he visto otras culturas donde lo común es que la mujer es la que se va, es la infiel, y el hombre se queda a cuidar los hijos. Pero imagínate, la parte inocente, va y le dice al liderazgo, oye, mira lo que pasó, ni modo, aguántate, ámalo, Dios aborrece el divorcio. ¿Te parece justo? Es más, ¿te parece bíblico? No a la luz de Mateo 19:9. Pero pongamos una analogía. Imagínate que tú tienes un empleado, ya sé que seas el gerente o el dueño, y descubres que se robó 100,000 pesos. Y vas y le das la evidencia, ratero, aquí está, me robaste 100,000 pesos, búsquenlo, y ahí los tiene. Y dice, bueno, sí, perdón, aquí están los 100,000. ¿Estás obligado a mantenerlo trabajando como tu empleado? ¿O lo puedes despedir? Lo puedes despedir, pero tienes que amarlo. Es tu enemigo. Y el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. ¿Puedes correrlo o no? Sí, pero entonces no lo estás perdonando. También. Las dos cosas las puedo hacer al mismo tiempo. No sé si me explico. Yo puedo decir a alguien, te perdono. O sea, en el caso de ese empleado le decir, ok, aquí está el dinero, no voy a proceder legalmente contigo. A eso me refiero con que te perdono. Pero no vas a trabajar aquí ya más. ¿Por qué? Porque ya no le tengo confianza. ¿Verdad? Ahora, en el matrimonio, los dos tienen que funcionar como una sola carne. Si en una relación laboral no te imaginas trabajar con alguien que violó tu confianza de esa manera,
¿cómo sería en la vida matrimonial? Puedes simplemente decir, pues bueno, la Biblia dice que te tengo que amar y te tengo que perdonar y tenemos que vivir el matrimonio. ¿Se puede con alguien que violó tu confianza así? Bueno, otra vez caíste en la trampa porque el amor nunca falla. Sí se puede, claro que se puede. Claro que hay restauración para esas cosas, para todo hay restauración. Aunque haya sido abominable y vergonzoso lo que te hayan hecho, hay poder de Dios para restaurar. Perdonan y la relación se puede restaurar. El punto aquí es que Dios ha concedido el divorcio en esa situación. No lo mandó, lo ha permitido. ¿Qué significa eso? La parte inocente decide. ¿Me entiende? Y eso es muy importante comprenderlo. Hay otra pregunta, dicen, oye, mi pareja me fue infiel, ¿me tengo que divorciar? No, no te tienes que divorciar porque el divorcio no es un mandato. Esa fue la corrección que Jesús le hizo a los fariseos. Moisés no mandó nada, Moisés permitió. ¿Y qué estaba permitiendo? Bueno, se refiere a la ley que Moisés dio, no porque se le ocurrió a Moisés, sino Dios a través de Moisés. Lo que está diciendo es Dios lo permitió, pero no lo mandó. El amor nunca falla y aún una pareja destrozada por adulterio pueden seguir viviendo con amor ágape y Dios puede restaurar esa relación. El asunto del conflicto es cómo te vas a llevar con esa persona que violó así tu confianza. Y Jesús dice, ahí está permitido el divorcio en esa situación particular. Fíjate bien, cuando alguien asesinaba, ¿cuál era la paga? Muerte. Si una pareja no estaban casados y los encontraban teniendo relaciones sexuales consensuadas, a los dos los mataban. Si, en términos de la ley de Moisés, si tú tenías un buey que era bravo y corneaba a una persona, pues tenías que pagarle una lana al que cornaron. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona adultera y le es infiel a su pareja? ¿Cuál es la paga? El divorcio. Se trata de justicia. Es tan grande la ofensa, es tanto el dolor que sufre la parte inocente, que aunque Dios no le agrada el divorcio, lo permite. Es a manera de concesión para la víctima. Dios no la va a forzar a estar con alguien en quien ya no confía. Claro que por voluntad propia puede trabajar en recuperar esa confianza. Y el amor nunca falla. ¿Quién sabe cuánto tiempo va a tomar? Pero Dios le está diciendo a la víctima, tú decides. ¿Puedes trabajar en restaurarlo o deshaces el matrimonio? Entonces, cualquier persona que se diga bíblica y enseñe a la gente que no te puedes divorciar en ninguna circunstancia, está pecando gravemente. Y está trayendo mucho dolor a familias enteras que ya deberían estar separadas, pero que esos hombres no permiten que se separen. Y luego hay otro caso, donde se parece mucho, pero te dicen, sí te puedes divorciar, pero la Biblia dice que tú tienes que amar. Y ese es el caso que les comentaba, lo he visto muchas veces. Tienes al ofensor, fue pescado en adulterio, no lo puede negar, pero empieza a llorar. Perdóname, ya te juro, mira, jamás lo voy a volver a hacer. Y le llevan flores y mariachi, y limpian y trapean todos los días. Y parece que se arrepintieron. Y la víctima va a la iglesia y dice, ¿qué hago? Este hombre me fue infiel. Pero míralo, parece que ya se enderezó. Pero yo no estoy a gusto con él. Yo ya no confío en él. La traición no la puedo soportar. Y le dicen, bueno, te puedes divorciar, pero la Biblia dice que todo lo debes de perdonar. Y todo lo debes tolerar. Y todo le debes de creer. Y él ya se arrepintió. Así que no te puedes divorciar. Claro que es permitido, pero ¿qué clase de cristiano es aquel que no perdona a su hermano? Piensa en las criaturas. Le están poniendo una carga a la víctima. Fíjate cómo se invirtieron los papeles, ¿verdad? Ahora resulta que la víctima es el malo que se quiere separar, mientras que el ofensor es el bueno que lucha por su matrimonio. Y eso a mí me da mucho coraje.
Entonces, no puede ser. ¿Cómo es que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo? ¿Cómo es que compadecen al ofensor y le ponen presiones a la víctima? ¿Cómo es que han hecho a la víctima el malvado que no ama y al ofensor el bueno que quiere amar? Es absurdo, pero es bien común. No, la respuesta ahí es simple. Sí, te perdono, pero me separo. Entonces no me perdonaste. Estudia los temas de perdón en Fundamentos. Sí, yo te puedo perdonar, pero eso no significa que quiero volver a confiar. Si Dios me ha dado la opción de divorciarme, yo la puedo tomar, sin presión de nadie más. Si yo puedo decir, bueno, pues primero lo voy a intentar, a lo mejor Dios me puede cambiar, pero eso sigue siendo decisión mía. Entonces, ningún hombre puede decirte que no debes divorciarte si se cumple la cláusula de inmoralidad sexual. Alguien bíblico aconsejaría, yo lo hago así, busca la posibilidad de restauración. El amor nunca falla. Dios puede restaurar su matrimonio completamente y hacerlo más sólido de lo que era, pero Dios te ha dado la decisión a ti. ¿Puedes avanzar? ¿Puedes poner un periodo de prueba? ¿Tratar de luchar? No lo decidas ahorita. Tómate un tiempo. Ponte a orar. Ponte a pensar. Y luego decide. Esa es la respuesta bíblica a una pregunta de ese tipo. Tú no puedes ponerle restricciones a lo que Dios no ha restringido. Ni puedes liberar lo que Dios ha liberado o liberar lo que Dios ha restringido. Tienes que asegurarte que puesto que se les da la concesión del divorcio, la persona decida y ayudarle a decidir con la mente fría, objetivamente, viendo las circunstancias, viendo el panorama. Si es una mujer y tiene hijos, ¿cómo va a hacerle frente a esa situación? No es nada más, no, ya no lo soporto, ya no lo quiero ver, me divorcio. No, porque es una decisión que va a afectar el resto de tu vida. ¿Se entiende? Y Dios precisamente porque conoce la gravedad del daño, la vergüenza y el dolor que eso genera, concede el divorcio, pero no como una decisión emocional. Tienes que asegurarte de llegar a la conclusión correcta, pero nadie te lo puede negar porque Jesús te ha concedido esa posibilidad. Es tan grande la ofensa que Dios, aunque aborrece el divorcio, lo concede. No dudo que estos hombres tal vez tengan una buena intención al querer presionar a la mujer para que no se divorcie, pero es ir en contra de lo que claramente está en la Escritura. Tercera pregunta. Bueno, cuarta, ¿verdad? Porque la tercera ya la dije. Si mi cónyuge cometió adulterio, ¿estoy obligado a divorciarme? Eso ya le había dicho, no estás obligado, ¿verdad? Tú decides. Acabo de hablar, estoy hablando de eso. La siguiente es, yo estuve casado antes de ser cristiano. Ahora que soy cristiano, y me divorcié. Ahora que soy cristiano, ¿me puedo casar otra vez? Hay iglesias que dicen, no te puedes volver a casar. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús en Mateo 19:9? El que se divorcie de su esposa y se casa con otra adúltera, excepto en inmoralidad sexual. O sea, ¿quién se puede volver a casar otra vez después de un divorcio sin cometer adulterio? Al casarse otra vez. El que tuvo un divorcio válido. ¿Me explico? La Biblia valida dos tipos de divorcio y estamos viendo uno. Cuando hubo inmoralidad sexual, el divorcio es permitido por Dios, es un divorcio válido. Y si ese divorcio es válido, entonces te puedes volver a casar. Se asemeja a lo que vimos en Deuteronomio 24. Cuando el hombre despide a su mujer, le da un certificado de divorcio. Y ella se puede volver a casar si quiere, ¿verdad? En el concepto bíblico neotestamentario, fuera de la ley de Moisés, el divorcio, el certificado de divorcio es un divorcio válido, con las cláusulas que Dios ha puesto. Si es así, entonces puedes volver a casarte. ¿Me explico? Ahora ese día, pero yo ya estaba casado y, bueno, me divorcié, me quiero volver a casar. Segunda de Corintios 5:17, Reina Valera 60. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Se entiende que estabas en ignorancia. Hay muchas cosas que ni la más mínima idea tenías, ¿verdad?
Cometiste muchos errores. Bueno, ¿la vida del cristiano va a ser juzgada según los errores que cometió antes de Cristo? No, porque el pasaje dice claramente, las cosas son hechas nuevas. Si así fuera, ninguno calificaría ni para diácono, ni para anciano, ni siquiera los apóstoles. ¿Verdad? Entonces, te divorciaste sin Cristo, ahora estás en Cristo, te quieres volver a casar, ¿es permitido? Sí. Quisiera ver una objeción que algunos hacen en Marcos 10 al 11. Cuando yo digo sí se puede, algunos dicen no se puede. ¿Por qué? Por este pasaje, Marcos 10 al 11. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Dicen, ¿ya ves? Aquí no viene ninguna excepción, ¿o sí? ¿Viene ahí alguna excepción? No. Pero Jesús dio una excepción. Sí. ¿A quién le creo más? ¿Al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Marcos? ¿Por cuál votas? No, espérame, si tú lees del versículo 1 al 8, por tiempo no lo vamos a hacer, está narrando exactamente el mismo evento que Mateo 19, 1 al 9. El punto es que Marcos no registró la excepción en este momento. Y eso es normal. Los evangelios, los 4 evangelios, narran la vida de Jesús y su ministerio desde 4 perspectivas distintas con distintas fuentes de información. No registraron lo mismo porque es el proceso natural de atestiguar los hechos. Además, por simple hermenéutica, no puedes escoger un pasaje cuando contradice a otro en el resto de la Biblia. Si aún Moisés les daba carta de divorcio, ¿cómo es que algunos dicen, no te puedes divorciar? Bueno, ya vimos eso. Ahora, ¿no te puedes volver a casar? Sí se puede, si tienes un divorcio válido. Este pasaje en Marcos no invalida las palabras de Jesús. ¿Verdad? Ahora, otra circunstancia. Me divorcié siendo cristiano, pero soy la parte inocente. ¿Me puedo volver a casar? ¿Sí o no? Sí, Mateo 19:9, excepto en caso de inmoralidad sexual. Entonces, la parte inocente no tiene por qué cargar ninguna culpa por lo que hizo la parte culpable, la parte ofensora. Algunos dicen, no, la Biblia dice que los que van a servir en la iglesia y los ancianos y los diáconos tienen que ser marido de una sola mujer. Tú ya tienes una historia de que te habías divorciado y te volviste a casar, ya no cumples. No, espérame, tienes un serio problema ahí, por la excepción que Jesús puso. Porque tú me estás diciendo que si una persona no se puede volver a casar porque queda descalificada, tendrías que hacer equivalente el pecado a volverse a casar, ¿verdad? Si una persona se volvió a casar, está en pecado y no puede ser intachable, no cumpliría con los requisitos de anciano y diácono. Pero bajo la cláusula que enseñó Jesús, no es adulterio volverte a casar. Por consecuencia, no te puede desacreditar para el ministerio, si eres la parte inocente. El problema es que si llega una persona y a mí me dijera, oye, me divorcié y yo soy el inocente, pues lo voy a poner en duda, ¿verdad? Porque aún si le pregunta al ofensor, me va a decir que es inocente también, ¿verdad? Ahí están Adán y Eva, ¿qué dijeron los dos? Que eran inocentes. Entonces no te voy a creer. Discúlpame, pero no te voy a creer. La Biblia me lo impide. Hay un proverbio que dice que cuando viene uno y cuenta su versión, parece real hasta que llega el otro y lo contradice. Entonces se tendría que hacer una investigación seria. Si alguien que llegó ya divorciado, siendo cristiano, y dice que es la parte inocente y aspira a un cargo público, hay que hacer una buena investigación de lo que pasó para no meter en conflictos ni a la iglesia ni al individuo por andar de mentiroso. Pero no hay ningún problema en que la parte inocente se pueda volver a casar, porque Jesús lo deja en claro. Siguiente, dice, yo cometí adulterio, mi esposa se divorció de mí, ¿yo me puedo volver a casar? ¿Qué opinas? Ese se me hace que es el caso más complejo a analizar, ¿verdad? Y es, a ver, ¿me puedo divorciar sí o no? Sí, por las razones válidas de la Biblia, ok. ¿Me puedo volver a casar? Bueno, a ver, ¿te habías divorciado antes de ser cristiano? ¿Ya te hiciste cristiano? ¿Te quieres volver a casar? Cásate. ¿Era cristiano y me divorcié, pero soy la parte inocente? Cásate. Bueno,
Yo fui el que la regó. Yo fui el que adulteró. ¿Me puedo volver a casar? ¿Qué le dices? Piénsale bien, güey. Yo sé que te va a decir, no, eres un peligro para la sociedad. ¿Quién me asegura que no lo vas a volver a hacer? Si tú fueras pastor y llega alguien y te dice, oye, pues mira, pues quiero que me cases, pero pues yo ya había adulterado una vez, pero pues conocí una muchacha aquí de tu iglesia y pues nos gustamos y creemos que es de Dios. ¿Nos casas? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Sí, pero te va a cobrar bien caro. No es cierto. Para compensar ahí un poco el daño emocional. Yo no cobro, pero me reservo el derecho de quién caso. ¿Qué le contestas? Bíblicamente, no emocionalmente. Yo sé que te dan ganas de decirle que no, pero bíblicamente. ¿Cómo respondemos? Mira, ¿qué significa entonces el divorcio? Cuando Dios ha unido una pareja, dice, su objetivo es no separarse. Pero, si hubo inmoralidad sexual, sepárense. Eran una sola carne y luego ya no van a ser una sola carne. Ok. En Deuteronomio, a la mujer que se le daba carta de divorcio, ¿se podía volver a casar? Sí. Incluso, si no le daban carta de divorcio, pero el esposo se moría, ¿se podía volver a casar? Sí. ¿Cuál era el principio? Ya no era una sola carne con su esposo. ¿Por qué se murió o por qué se divorció? Ahora la pregunta, el ofensor, que su pareja inocente se divorció, ¿su divorcio es válido? ¿Sí o no? Es válido. ¿Está libre para volver a casarse? Espérame. Primera de Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive. Pero, si el esposo muere, ya queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Esto nos recuerda las palabras de Pablo de no os unáis en yugo desigual. Y se refiere específicamente el punto personal. Es decir, alguna vez me tocó ver eso entre jóvenes que querían casarse. Este chavo decía que era cristiano, pero era una cabra más loca que nada. Y decía, conseguí una novia cristiana y me quiero casar con ella y no estamos en yugo desigual, ¿nos podemos casar? Es que tú eres el yugo desigual. No sé si me explico. Ella sí es cristiana, pero tú no. No puedes decir que porque te conseguiste un cristiano ya no estás en yugo desigual, cuando tú eres el problema porque tú estás provocando el yugo desigual. ¿Qué dice aquí? La mujer que se murió su esposo se puede volver a casar con tal de que sea en el Señor. Tiene que haber pruebas, la evidencia de que eres un hijo de Dios. Ahora, cuando hablamos del ofensor, el que la regó, y se divorciaron de él, y es un divorcio ilícito, él queda libre para casarse, pero sigue habiendo una restricción, con tal de que sea en el Señor. Así que tendríamos que preguntar, oye, ¿y qué onda contigo? O sea, ¿te arrepentiste? Sí, se sintió bien feo. No estoy hablando de cómo te sientes. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar. Ya no haces lo que hacía. Dice, no, ya no soy infiel porque no me he casado. No estoy hablando de eso tampoco. Tú, con Dios, ¿eres cristiano? Casi todos te van a decir que sí. Bueno, ¿qué evidencia me das? Caray. ¿Cómo le haces tú para darle evidencia a alguien de que eres cristiano, pero evidencia fuera de ti? ¿Cómo le haces? Imagínate que alguien, es un caso hipotético que no ha pasado y no estoy refiriéndome a nadie en particular. Imagínate que un muchacho y una muchacha pues se alborotan y se gustan y andan quedando, pero son de iglesias diferentes. Y llega la muchacha o el muchacho, oye, mira, pues yo quiero que me des un consejo porque fulano, fulana, pues estoy enamorado y creemos que es de Dios. Y digo, oye, ¿y es cristiana? Sí. ¿Cómo lo puedes comprobar? ¿Cómo lo compruebas? Me va a decir, no, pues tienes que convivir con ella unos meses y luego darte cuenta. No puedo.
¿Cómo lo demuestras? ¿No se les ocurre algo? A ver, un verdadero cristiano, ¿qué hace? Se congrega. ¿En qué clase de iglesia se va a congregar? Una iglesia bíblica. Y esa iglesia bíblica debe tener el concepto de membresía. ¿Quién es aceptado como miembro? Aquel que es identificable como cristiano. Y si es miembro, rinde cuentas. Hay un proceso de disciplina. Y si hay un proceso de disciplina, tiene que haber ancianos. Y esos ancianos supervisan todos los problemas que hay y disciplinan cuando es necesario, si llega hasta el tercer paso, según Mateo 18, 15 al 17. Entonces, dar señal de que alguien es un verdadero cristiano tiene que ver con dónde se congrega, la estructura donde está y si tiene gente a la cual le rinde cuentas, como un grupo de ancianos o liderazgo que, en el caso de este ofensor en particular, necesita. Porque un ofensor no puede decir que es cristiano si no se congrega. Y para que esté en una iglesia bíblica congregándose, no lo hubieran aceptado sin evidencia de arrepentimiento. Entonces yo le tendría que decir a este ofensor, bueno, si no es de aquí de la iglesia, te decir, bueno, pero ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo están? No, sí voy a la iglesia, sí, pero hay cada grupo de gente que se dice iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia bíblica cristiana. ¿Hay disciplina? ¿Hay ancianos? ¿Estás rindiendo cuentas? ¿Puedo hablar con las personas que te llevaron en el proceso? ¿Qué evidencia me dan de que tú naciste de nuevo? ¿De que realmente te arrepentiste? Y entonces, si ves que todo demuestra que se arrepintió, y hay personas que dicen, este hombre se arrepintió, y es la evidencia, y lo respaldamos como cristiano porque es miembro de nuestra iglesia, entonces yo diría, puedes casarte. ¿Por qué? Porque tu divorcio fue válido, aunque tú eres el ofensor, y sería en el Señor. Pero ¿cuántos cayeron en la trampa emocional de decirle, no? Aguas. Las emociones son traicioneras. Siempre que el matrimonio haya sido disuelto por un motivo bíblico, las personas en ese matrimonio pueden volver a casarse sin cometer adulterio. Siempre y cuando sea en el Señor. Entonces, ¿te sientes frustrado, cansado en tu matrimonio, que ya no se puede? ¿Cuál es la respuesta? Ágape. No tienes por qué contemplar divorcio. No tienes por qué empezar a voltear a otros lados. Quizás Dios ya me está mandando al otro. Quizás ya anda por aquí. Despojaos del viejo hombre, dice la Biblia. No. Hay esperanza para cualquier problema, aún la inmoralidad sexual. La víctima decide. No decidas aceleradamente, no decidas con el estómago. Busca a Dios. Ruégale al Señor que te muestre qué debes hacer. Piensa bien todas las cosas. Es un proceso que te vas a enfrentar que cambia tu vida totalmente. Partiendo del divorcio, vamos a tener que analizar los matrimonios deshechos donde queda el hombre solamente a cargo de los hijos o la mujer solamente a cargo de los hijos. Y en esas familias nada más hay una persona cumpliendo uno de los roles. ¿Cómo se vive la vida así? Lo vamos a tener que estudiar. ¿Cuáles son las responsabilidades de una esposa que quedó sin esposo porque ella es la víctima y tiene hijos? ¿Cuáles son sus responsabilidades, dado que sus hijos nada más van a ver uno de los roles y no los dos? ¿Hay responsabilidad en la iglesia para con esos casos? Todo eso vamos a tener que analizarlo a raíz del divorcio. Pero hasta aquí dejamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La Biblia nos dice que no pecamos por accidente, ¿verdad? Cada uno, dice la Reina Valera 60, de su propia concupiscencia es seducido y luego peca y trae muerte. La idea del divorcio es muy vista como una escapatoria a los problemas y puede ser muy tentadora para muchos. Si no cuidas tu mente, te vas a encontrar convenciéndote a ti mismo que debes divorciarte aunque no tienes la condición bíblica.
sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. No está hablando ahí de los sentimientos, de tu mente, de tu voluntad, tu ser interior. Las preguntas trampa que les hice al principio es para que tú mismo te des cuenta dónde están tus emociones y cómo te están regulando. Si en las primeras preguntas, ¿qué pasa cuando todo se acaba? Y tú empezaste a pensar en la alternativa del divorcio, tienes un peligro ahí en tu mente. Porque eso es lo que vas a pensar siempre que tengas un problema. Empiezas a batallar con tu pareja y vas a empezar a considerar el divorcio. Y todo empieza por lo que dejaste aquí en tu mente. Empiezas a tolerarte cada vez más cosas, a permitirte más cosas, a empezar a buscar en otros lados, a ver si hay alguna alternativa. Y muchos son astutos para lo malo y no dicen nada hasta que ya tienen su alternativa. Y entonces dicen, ahora sí, tengo muchos problemas en mi matrimonio, ya no aguanto, y tratan de sacarse todas las excusas necesarias para poder deshacerse. Pero todo empezó por lo que albergas en tu mente. No dejes que tu mente se contamine con la idea del divorcio, a menos que sea en la cláusula permitida por Dios. La inmoralidad sexual, y la otra es que el creyente incrédulo quiera separarse, pero lo veremos si Dios quiere el próximo domingo. Si no estás en una situación de esas en tu matrimonio, no tienes por qué pensar en el divorcio. Nunca va a ser una opción. Cuida tu mente. Protégete a ti mismo y a los tuyos. Acuérdate lo que vimos el domingo pasado, los problemas que se presentan en el ministerio. Empiezan a agarrar confianza con otra persona, empiezan a contarle sus problemas a otra persona. ¿Por qué? Porque su matrimonio está mal. Y empiezan a tolerarse más y más y luego dicen, pues yo no pensé que me fuera a pasar, yo no pensé que me fuera a pasar. Por todo lo que albergaste en tu mente, terminas haciéndolo. Es más, algunos ni siquiera se esperan a divorciarse, cometen adulterio. Y como quiera me quería divorciar. Ninguna de las dos era una opción viable, pero lo permitiste en tu mente. Así que tienes que alegóricamente huir de esos pensamientos. Te van a pasar por la mente, claro que sí, pero tienes que desecharlos. Recordarte, el amor nunca falla. Tengo que ser paciente, bondadoso, tolerante, creer en el sentido de confiar, disculpar, estar pensando siempre en hacer lo que tengo aunque la situación está mal. Pero el amor nunca falla. Las cosas van a empezar a cambiar. Hay esperanza, aún en la inmoralidad sexual. Haya sido víctima o haya sido ofensor, todo pecado es perdonable excepto el imperdonable, que ya lo estudiamos. Dios puede restaurar cualquier cosa. Si Él dijo, sea la luz, y fue la luz, que no podrá hacer contigo. Para Él le basta una palabra para sanarte, pero en su sabiduría decide hacerlo de a poco. Mientras reflexionas, mientras estudias, mientras vives, mientras experimentas, Dios te va dando cada vez un poco más. Y va a llegar el punto en que te sabes sanado. Lo pudo hacer desde el principio en un instante, claro, pero Él es sabio. Y te da aprendizaje, y te da experiencia, y te da madurez para ti y para que luego aconsejes a otros. Entonces acuérdate del enfoque. Tenemos que saber qué es lo que Dios dijo, qué es lo que creemos, por qué lo creemos, cuál es el deber ser, cómo lo aplico a mi vida y cómo lo enseño a otros. ¿Qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo lo aplico? Y cómo lo enseño. Ahí está la esencia de todo lo que nos pasa en la vida cristiana. Dios no nada más está hablando o obrando en ti, sino también tiene planes de obrar a través de ti. Entonces, actúa sabiamente en tu matrimonio. Y aquellos que se han enfrentado a este dolor, sabemos que nada pasa sin que Dios lo permita. Y estaba en su propósito. A veces es difícil comprenderlo. Queda la esperanza de que sea como con Pedro, que Jesús le dijo, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. En esta vida
o hasta la que venga. El punto es aceptar lo que Dios ha hecho, lo que permitió, resignarnos y avanzar. Entender cómo fue la situación y ahora qué responsabilidades tengo. Dios dirá sobre el futuro. Si te vas a volver a casar o no, eso ya está decidido. Tú no lo sabes, pero Dios ya lo decidió. Tu tarea es descubrirlo, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque si no fuese por medio de tu palabra estaríamos totalmente perdidos y confundidos. Seríamos como el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero no queremos, Señor, que nos dejes hacer lo que queremos, sino que nos lleves por tus caminos, caminos rectos delante de ti. Que no permitas que nos separemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que podamos ver, Señor, que nos llevas de tu mano. Que en medio de las circunstancias difíciles y los problemas que enfrentamos en el matrimonio, podamos ver, Señor, que el amor nunca falla. Porque tú, por amor a ti mismo y con amor eterno, dice la palabra, nos has amado, Señor. Y a pesar de que te he fallado muchas veces, tu amor sigue en mí. Y vas a llevar a buen término la obra que empezaste en mí, demostrando, Señor, que el amor no falla. Enséñame a amar de la misma manera en que tú me has amado. Enséñame a tolerar así como tú me has tolerado. Enséñame a ser paciente como tú eres paciente. Hay muchas cosas que pensamos que merecemos, Señor, pero se nos olvida que no merecemos nada. Todo lo que tenemos es por gracia. Así que enséñanos a vivir conscientes de tu gracia, para no enorgullecernos, Señor, o jactarnos, como dice Corintios 13. El amor no es jactancioso. Que ninguno de nosotros tenga la actitud, Señor, de demandar a su pareja. Que ninguno sienta que se merece que le den algo. Que no merecemos más que la muerte, Señor. Enséñanos a ser como Jesús. No merecía nada del maltrato que recibió, pero no abrió su boca. Y lo aceptó porque sabía que tú le habías permitido, Señor. Enséñanos a tener el balance correcto, a obedecer tu palabra, a aceptar lo que tú nos has dado, Señor, cuando está en evidencia que tú no lo diste. Hacer tu palabra sobre todas las cosas, guiarnos por tu palabra por encima de nuestras emociones. Que podamos, Señor, tener la expectativa bíblica de nuestra pareja. Y no es muy motivante. Estamos casados con personas depravadas, miserables, que necesitan un Salvador igual que nosotros, Señor. Enséñanos a mantener una perspectiva y una expectativa correcta de nuestra pareja. De manera que no suframos, Señor, por nada, innecesariamente, torturándonos a nosotros mismos. Señor, enséñanos a ver con amor a nuestra pareja, el amor que se nos demanda para poder vivir la vida cristiana en paz. Tu palabra dice que a paz nos has llamado, Señor. Que enséñanos a ser sabios, a sacar de nuestra mente la idea del divorcio si ha pasado, si nos ha tentado, Señor, Satanás, pensando en que podemos deshacer nuestra relación. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de nosotros mismos y de nuestros pensamientos. Enséñanos a perseverar y luchar por lo que nos has dado en las cláusulas y en las circunstancias que nos has dado. Pero aquellos, Padre, entre nosotros que sufran este dolor por tu voluntad, enséñales a decidir correctamente si deben mantener su matrimonio o si deben deshacerlo. Tú ya lo ordenaste, Señor, pero ellos no lo saben. Muéstrales qué es lo mejor, que decidan con sabiduría, Señor. Yo quisiera pedirte que ninguno de nosotros viviera eso, pero en tu sabiduría, Señor, algunos entre nosotros y quizás a otros más que lleguen, tú ya has puesto en su camino esa situación. Te agradecemos porque todo lo que haces es para bien, Señor. Quizás nosotros mismos ahora no sabemos que tú ya lo pusiste en nuestro camino. Te rogamos que no sea así, pero como Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Que nunca, Señor, te digamos, no pensé, no me imaginé que me pudiera pasar. No. Enséñanos a estar conscientes de los peligros que enfrentamos. Enséñanos a hacer lo que nos corresponde para evitar llegar a esa situación de un divorcio válido. No queremos, Señor, que las familias se destruyan. Pero si tú lo has permitido, enséñanos a resignarnos, a estar agradecidos, a aceptar con humildad tu voluntad, porque tú has prometido que todo obra para bien para aquellos que conforme a tu propósito fuimos llamados.
Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levantas tu mano, te llevan el micrófono y, por favor, asegúrate que sea una pregunta. Los comentarios los recibo con gusto, pero no en la sección de preguntas. Puedes acercarte conmigo al final si quieres para ver comentarios. Dejemos este tiempo para las preguntas. Si no nos acabamos los 15 minutos, damos oportunidad a las preguntas que están en línea. ¿Okay? Por favor, sean concisos a la hora de preguntar para poder usar el tiempo eficientemente. Últimamente se nos han quedado preguntas sin contestar y hay que ser más eficientes. ¿Alguien tiene el micrófono ya? Buenos días. Sí. Con respecto, totalmente de acuerdo, solamente que la última pregunta a lo mejor te va a parecer un poco retórica, no sé, pero ¿no sientes que cuando dices que perdonas, se debe de perdonar al ofensor, porque adulteró siendo cristiano y quiere volverse a casar con otra persona? Mi primera pregunta es, ¿no sientes que estás abriendo una puerta? Porque hablaste de lo que dijo Jesucristo acerca del matrimonio, acerca de lo que era importante, salvo por causa del adulterio, ¿verdad? Sí es considerado, y aquí el adulterio se está refiriendo porque la palabra de Dios dice ahí en Mateo, fornicación, porneia, lo mencionaste, o sea, es fornicación, porque pues si vamos a meter los adúlteros que dicen el que desea una mujer y adulteró y no por eso es viable para divorciarse, pero en el caso de porneia, en el caso de fornicación, ¿qué dices del pasaje cuando dice ahí, y el que se casa con el repudiado o la repudiada adultera? Entonces tú rompes ahí, mi pregunta es esa, tú rompes ahí que ese versículo no se puede invalidar simplemente porque se arrepintió. No está mostrando Dios a un adúltero que probablemente no es, y es lo más probable, que no es escogido, no es elegido, ¿verdad? O sea, y poner en riesgo a una persona elegida que se case con alguien que la Biblia lo señala como adúltero. Y tú dices que se puede volver a casar. Me quedó esa duda que quisiera que me la contestaras. Sí, dije con tal de que sea en el Señor. Es que la identidad de un hijo de Dios no va a ser definida por su pecado. Si asesinó y Dios le da arrepentimiento, ¿puede ser reincorporado a la sociedad? Sí. Si adulteró y Dios le da arrepentimiento, ¿vamos a marcar de por vida a ese hijo de Dios que Dios ya limpió por un pecado en el cual Dios le dio arrepentimiento? No procede. No podemos marcar a los cristianos por las obras que han hecho si en Cristo hay perdón. Entonces, yo no estoy diciendo que cualquier adúltero va a ser simplemente restaurado porque dijo o porque parece que se arrepintió. Estoy hablando de la evidencia de un genuino arrepentimiento. Y si Dios lo ha perdonado, no somos nadie para poner restricciones que la Biblia no pone. Entonces, por la cláusula de la inmoralidad sexual, el casarse con alguien más, eso determina primero un divorcio válido. Y si el ofensor fue perdonado por Dios y hay evidencia de arrepentimiento, me parece que no hay nada bíblico para imponerle alguna restricción ante algo que Dios ya perdonó. Segunda pregunta. Bueno, entonces el pasaje que nos habla ahí en Corintios 7, 1 Corintios 7, dice, pues él está tomando una decisión prácticamente de dejar a su mujer porque fue un adúltero. Todo adúltero está decidiendo sobre su matrimonio y está rompiendo un mandamiento santo. Entonces, cuando dice la palabra, todavía se la pone más difícil, que si tú decides separarte de tu mujer o de tu varón, quédate sin casar, lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué no le aplicas es una pregunta, ¿por qué no le aplicas esa cláusula al adúltero como único medio de salvación? Lo puede hacer. ¿Por qué abrirle otra vez la oportunidad? Pues muchos vamos a decir, no, pues fornico y después me arrepiento y me caso con otra. Bueno, es una pregunta. Eso lo dicen muchos, incluso, ya cuando me vaya a morir me arrepiento, ¿verdad? Y ya voy a ser cristiano. Pero obviamente hay una teología errónea ahí, ¿verdad? Porque el arrepentimiento no es algo que tú generas, es algo que Dios te da. Nadie puede decir voy a pecar y luego me arrepiento, porque el arrepentimiento no es una decisión tuya. Tú no puedes cambiar tu propia mente.
Entonces, Vale, es un bueno. error decir, bueno, voy a hacerlo y luego me arrepiento, simplemente muestra que no conoce lo que es el arrepentimiento. Segundo, cuando habla de Pablo que si se separa, quédese sin casar, ahí hay que analizar el contexto. Nos está diciendo, ningún cristiano debe divorciarse, ¿verdad? Dice, la mujer no se separe del marido. Esa es la restricción. Y si se separa, quédese sin casarse. Me parece que ahí está hablando de que como no obedeció el mandato de no separarse y lo hizo, bueno, entonces quédate sin casarse porque ese divorcio es inválido. Y como vimos en Deuteronomio, la mujer repudiada sin una carta de divorcio válida y se casa con otro, adultera. El que se casa con ella, adultera. Jesús dijo que el que se divorcia y se vuelve a casar, adultera, a menos que el divorcio sea válido. Entonces, en el contexto de lo que dice Pablo, lo primero que dice es no se separe. Y si se separe, quédese sin casar, me parece que demuestra que ese es un divorcio inválido. Los que dijeran, oye, es que ya nos divorciamos, éramos cristianos, nos divorciamos, ¿me puedo volver a casar? Bueno, ¿te divorciaste por razones válidas? No, no te puedes volver a casar. Porque si te vuelves a casar, quedas en adulterio, aunque tengas el papel civil que dice que te divorciaste. Porque a la perspectiva divina eso sigue siendo adulterio porque el divorcio primero no fue válido, fue incorrecto. La única alternativa que queda ahí es lo que dijo Pablo. Quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que son las únicas alternativas viables para un divorcio no válido. Pero esos temas lo iba a tocar más cuando habla sobre los matrimonios mixtos, ¿verdad? Cuando la mujer decide separarse es precisamente en el contexto del incrédulo. Si Dios quiere, lo vemos la otra semana. Ok. ¿Alguien más? Ok. Ay. ¿Sí? Disculpa, Hernán. ¿Qué opinión tienes del libro de Oseas? Ya que habla de también perdón y arrepentimiento en la vida de él. ¿Qué opinión tengo? Es un buen libro inspirado por Dios. Ok, pero me refiero a que varias veces permitió que la cónyuge pecara y Dios iba restaurando siempre ahí su matrimonio, al parecer. Sí. Así lo entendí yo. Bueno, fíjate que armoniza con todo lo que he dicho, porque el divorcio no es una obligación. Y Dios le está diciendo, Oseas, vuelve, voy a recoger otra vez a tu mujer, paga el precio y vuelve a estar con ella y ten otro hijo. En ningún momento se está contradiciendo la enseñanza que hemos visto, porque el divorcio no es una obligación. Entonces, si Dios no quiera, tú fueras otra persona, para no echártelo a ti, una persona víctima de adulterio, su cónyuge se divorció, ella se tuvo que divorciar porque su cónyuge le fue infiel. Bueno, y dice, ¿Dios quiere que me separe o no? Y se pone a orar y Dios le pone la firme convicción de que busca reconciliarse. Es exactamente lo mismo que hizo con Oseas. Entonces no hay contradicción, puesto que el divorcio no es algo obligatorio. Ok, gracias. ¿Alguien más? No sé dónde está el micro. Suena en el de pero no cuando habla, ya. Sí. Sí. Mi pregunta es, analizando el contexto histórico de Mateo 19:9, en donde precisa esa excepción para divorciarse, no sé si cuando acontecieron esos hechos, según la cultura judía, había un contrato prematrimonial en la cual el hombre y la mujer establecían una fecha para casarse. Muchas de las veces era un año. Uh-huh. En ese año el hombre se iba a trabajar para construir la casa y la mujer iba a la casa de sus Uh-huh. para aprender las comidas y la cultura que tenían. Entonces, yo no sé si ese versículo en el cual Jesús dice esa excepción se refiere únicamente a ese contrato prematrimonial para el cual se podía divorciar, o si bien se refiere a los dos supuestos, cuando hay un contrato prematrimonial o bien ya en todo, ya después de casado. Sí. Pregunta. Bueno, el contexto es el matrimonio, porque la práctica que hacían en el dar la dote y el acordarse ya era considerado como un matrimonio formal, pero no en la práctica. Porque, si te fijas, cuando la pareja llegaba al primer día de boda, que es la luna de miel, ¿verdad? La noche de bodas, tenía que haber evidencia de que la chica era virgen.
Si no era virgen, la muchacha moría a pedradas ahí. Entonces, el proceso del desposarse no hace distinción en el compromiso del matrimonio una vez que empezó el desposorio. No, el hecho de que alguien sea infiel, aún desde que están desposados, aplica exactamente igual que en el resto del matrimonio. O sea, el proceso de desposarse contaba como un matrimonio prácticamente oficial, aunque no estuvieran juntos en la práctica. Si se demostraba infidelidad, se deshacía el matrimonio, y vemos que José, en el caso de María, no quiso acusarla, sino que secretamente decidió irse, porque la pudo haber acusado de adulterio. Todavía no sabía que era obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no es que haya una cláusula especial para un contrato previo al matrimonio, porque ese contrato previo no lo vemos como una ordenanza. Lo que vemos es la institución del matrimonio, y lo que se hace antes era más cultural. Por ejemplo, en el caso de Sansón estuvieron 7 días de banquete, ¿verdad? Pero no siempre se registra que todo eso es una ordenanza que nosotros tenemos que tener ahorita. Vas a hacer una fiesta, pues tiene que ser 7 días de banquete, o la vas a desposar. Esas ordenanzas no son impuestas por Dios, eso es cultural. Entonces, cuando Dios está regulando el matrimonio, no podemos más que hablar de la institución matrimonial que Él puso. El procedimiento que hagamos previo, eso queda, una cosa es en México, otra en Estados Unidos, hace 20 años, hace 50 años, y otra cosa es allá. No hay una regulación puesta por Dios para el proceso previo, solamente en el matrimonio, y por consecuencia las restricciones aplican para el matrimonio. ¿Sí me explico? ¿Alguien más? Buenas tardes, Buenas pastor. tardes. Mi pregunta es sobre Mateo 19:9. Usted mencionó que a las mujeres, si se les encontraba en adulterio, morían apedreadas. Ujú. Mi pregunta es, ¿cómo se relaciona eso en el contexto histórico, debido a que a la mujer ya vi que se le demandaba mucho, de que por cualquier cosa el hombre se quería divorciar? Al hombre también se le castigaba cuando se le encontraba en adulterio, porque también, o sea, en ese contexto, bueno, he leído que también a un hombre también se le permitía tener más de una esposa. Entonces, ¿cómo aplica? Si tiene que ver en el contexto, o cambió de la ley a cuando Jesús vino, ¿cómo se aplica el castigo que era para la mujer a como era para el hombre? Bueno, en la ley, cuando hablas del divorcio, la mujer no podía aspirar a divorciarse, solo el hombre. No había una cláusula para que la mujer dijera, me divorcio. No, el único que podía divorciarse o decidir divorciarse era el hombre. Ahora, la pena era igual para los dos según la ley, pero en la práctica no lo hacían. Tenemos el caso de la adúltera que iban a apedrear, ¿verdad? La trajeron allá para apedrearla, pero no a los hombres supuestos, o al menos un hombre que estuvo con ella. Vemos que históricamente la mujer siempre fue relegada y no se le dio valor, no valía lo mismo que un hombre. Ahora, Dios en esos periodos de la historia ha permitido cierto tipo de pecados y los ha tolerado. Por ejemplo, la poligamia. Es claro, por lo que dijo Jesús, que la poligamia está prohibida, pero Dios la toleró mucho tiempo, como podemos ver que en nuestro tiempo tolera el aborto. ¿Por qué lo hace? Solo Él sabe, pero ha permitido que ciertas maldades continúen sin restricción para propósitos de su voluntad. Pero cuando Jesús está hablando de eso, está instituyendo monogamia, número 1, y los dos son responsables. Por lo que vimos en Marcos, dice, el hombre que se divorcia de su mujer y se casa con otra, peca. Dice, lo mismo la que se divorcia de su esposo. Jesús estaba cambiando el paradigma, lo íbamos a ver el domingo que viene. Porque la mujer, Jesús le está diciendo a la mujer, tú también puedes decidir si te divorcias o no, por las cláusulas válidas, cosa que los judíos no hacían. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando mencionaste el último ejemplo de la persona que fue el ofensor, ¿cómo lo tocaste? ¿Fue como que era ofensor y es incrédulo, o es ofensor y es creyente? Porque Cristiano, ofensor, que se divorciaron de él y se quiere volver a casar. Sí, porque la parte del incrédulo, pues sería como que nosotros no somos llamados a juzgar a los de afuera, sino a los de adentro. Entonces, en la parte cuando el ofensor peca y ya está regulado, o es creyente, ¿verdad? Ya explico la parte que mencionaste acerca del nuevo nacimiento, ¿no? O sea, las cosas viejas pasaron, ahí es cuando aplica esa parte, Ujú. porque fue otra exclusión que, por así decirlo, metiste, porque fue la que dio Jesús, y aparte el nuevo nacimiento, que ahí sería de que fuiste un incrédulo, eso lo hiciste en tu vida pasada, y ahora que estamos en el nuevo nacimiento aplica esa restricción. Ya lo que hiciste atrás ya quedó no atrás. es que sea una exclusión, sino que viene también a consecuencia de lo que leímos en Corintios. O sea, el que está divorciado se puede volver a casar, ¿verdad? Siempre y cuando sea en el Señor.
Y estamos hablando de que es algo válido, ¿verdad? Bueno, el que vivía en incredulidad, no conoce nada de Dios, ¿le podemos imponer la ley de Dios a él? No, entonces no conocía, se divorció por las razones que hayan sido. Ahora viene, nace de nuevo, ya entiende. ¿Le vas a restringir casarse por lo que hizo antes de Cristo? Pues no, ya está regulado según Mateo 18 si hace algo. Ahora, ¿por qué si se puede volver a casar? Porque sería en el Señor, porque ahora ha nacido de nuevo y lo puede hacer. Y lo que estaba atrás fue borrado y vuelve a empezar de cero. El ofensor cristiano, o se dice cristiano, y Dios le da arrepentimiento, se divorció, válida, ¿verdad? Y él demuestra realmente que Dios le dio arrepentimiento, no le puedes poner restricciones para volver a casarse. No habría nada bíblico para impedírselo. Okay, gracias. ¿Alguien más? Se acabó el tiempo, yo me emocioné y seguía. Bueno, despedimos a los que nos acompañan en línea. No sé, ya no alcancé a ver si había preguntas pendientes. Si no, pues bueno, los invitamos a los jueves a las 7 horas México para nuestra sesión de preguntas y respuestas. Lo hacemos por transmisión vía YouTube. Si te interesa participar, es gratuito, no hay que pagar nada, ni un canal especial, nada de eso. Te suscribes, tenemos que mandarte las instrucciones para que te suscribas, te va a mandar un aviso cuando inicie la transmisión, te conectas y podemos interactuar para responder preguntas. Si te interesa, mándanos un mensaje a Facebook y te damos las instrucciones. Y bueno, espero que nos acompañes también en las próximas transmisiones y que Dios los bendiga.